Hola mi gente, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por estar nuevamente en este su canal informativo en donde nos damos a la tarea de que el contenido y la información que nosotros les trasladamos sea contenido bastante importante. Y en esta ocasión les dejo una entrevista con nuestra abogada, la abogada Bellanis Montoya, que nos estará contando a detalle qué significa la reforma migratoria que presentó el actual gobierno de Joe Biden. ¿Qué significa esto? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué no debemos saber? Tepecianos, DACA, migrantes en general. Así que vean este video que es un contenido muy importante. Recuérdense suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video pues les llegue la notificación, ya que el contenido de cada video es muy importante. Mi Instagram se los dejo acá para que me escriban sobre cualquier duda que ustedes tengan. Yo me comunico con el profesional, hacemos el video y lo presentamos. Así que sin más, les dejo el video, la entrevista con la abogada Bellanis Montoya sobre el tema reforma migratoria presentada por el actual gobierno de Joe Biden. Hola, ¿qué tal estás, Bellanis? Mucho gusto. Nuevamente te doy las gracias por tomarte el tiempo de estar acá en este canal, en este espacio, en donde pues nos preocupamos por llevar la información a la comunidad, a las personas que están con esa pequeña duda. Y en esta ocasión pues me gustaría que conversáramos acerca de esta reforma migratoria que el actual gobierno está presentando. Bellanis, mucho gusto y bienvenida. Muchas gracias, Quique. Y pues un gusto estar contigo otra vez hablando aquí de cuestiones que le interesan a la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos. Gracias. Entonces, hablando de inmigración, ¿no? Habíamos estado esperando un gran cambio y ese cambio, como las políticas inmigratorias están basadas en la política presidencial, porque el presidente es el jefe de la rama ejecutiva y la rama ejecutiva maneja agencias como las agencias de inmigración. Entonces realmente necesitábamos un cambio en liderazgo y hemos tenido un cambio en liderazgo donde se favorece más al inmigrante. Wow. Entonces el hecho de que el presidente Biden haya subido a la presidencia es buena noticia, pero eso no quiere decir que haya cambios inmediatos. Así que es algo que he tenido que recordarle a mis clientes. El hecho de que Biden haya subido no quiere decir que hoy ya tenemos una ley diferente o que la ley se esté aplicando de manera diferente el día de hoy. Las leyes de inmigración siguen siendo las mismas. La diferencia es que la manera en la que se van a interpretar y se van a imponer esas leyes va a cambiar. Y eso va a ser basado en un proyecto, hay un proyecto de ley ahora mismo cursando, y yo quiero hablarte acerca de ese proyecto de ley. Entonces, en este momento no ha habido ningún cambio hasta este momento. ¿Qué tiene que cambiar? El Congreso tiene que aceptar los cambios en las medidas inmigratorias que se están proponiendo. Hay dos maneras diferentes de cambiar la manera en la que se toman las leyes o se hacen cumplir las leyes de inmigración. Uno es por órdenes ejecutivas y el presidente Trump hizo mucho de esto. Con la orden ejecutiva se hacen cambios muy rápidos, pero esos cambios solamente duran el tiempo que dura ese presidente. Okay. El presidente que emitió la orden ejecutiva. Así que si queremos cambios que duren, tenemos que hacer esos cambios es a través del Congreso, que es la rama del gobierno que se encarga de cambiar las leyes, ¿no? O de emitir las leyes. O sea que te podría preguntar... ¿Qué pasa en el...? Dime. Lo que acaban de proponer este jueves pasado va por buen camino, se está haciendo como tiene que ser para un cambio permanente. Exactamente, queremos, si no permanente, por lo menos que dure, que dure más de una administración, ¿no? Okay. Cosa que si llegamos a tener un presidente con una visión diferente en cuanto a inmigración, no se puedan, esos cambios no se puedan revertir inmediatamente. Entonces, para que un cambio en la ley inmigratoria llegue a ocurrir, tiene que pasar por las dos cámaras, tiene que ser aprobado por las dos cámaras. Una es la Cámara de Representantes, de House, y la otra es el Senado, okay. ¿No? Entonces, en la Cámara de Representantes se presentó el proyecto legislativo, y este proyecto legislativo que se presentó fue presentado por el demócrata, el representante Sánchez, demócrata de California, como dices tú, el jueves, el 18 de febrero de este año.
Se ha presentado y ha pasado en la Cámara de Representantes. Ahora, pero no es ley todavía, tiene que pasar en el Senado, que es la segunda Cámara, para que pueda convertirse en ley este proyecto. En el Senado está fija la fecha para que se presente en el Senado, va a ser el lunes, el 22 de febrero de este año. Si llega a pasar en el Senado, y en el Senado lo tiene que es otro representante quien presenta el proyecto de ley, pero es idéntico al de la Cámara de Representantes. Okay. En el Senado, esto está a cargo del representante Méndez, que es un demócrata de New Jersey. Y pasando ya el Senado, entonces tenemos una nueva ley. Así que por ahora no ha habido ningún cambio. Si lo hay, sería a partir o después del 22 de febrero, una vez el proyecto de ley sea aprobado, el mismo proyecto que fue aprobado en la Cámara de Representantes el jueves, sea aprobado en el Senado también. Ok, perfecto. ¿Sabes? Ahora entiendo de que al menos tenemos una visión más positiva debido a que en la Cámara tenemos más demócratas, tenemos más votos, que se podría decir que tenemos un buen camino. Si no entiendo mal, necesitamos, hay 221 contra 211, que son, tenemos a favor la balanza en el lado demócrata. Entonces me imagino vamos en buen camino, ¿verdad? Sí. Entonces, la buena noticia es que en el Senado tenemos mayoría también. Ahora, bueno, tenemos, es igual, pero el vicepresidente es demócrata, entonces de alguna manera tenemos mayoría en el Senado también, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Este es el momento de hacer cambios en cuanto a leyes en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos por buen camino para toda la comunidad. Sí, entonces hablemos de ese proyecto de ley. Entonces el nombre del proyecto de ley que se ha pasado en la Cámara de Representantes se llama US Citizenship Act of 2021, es como la ley de ciudadanía norteamericana del 2021. Okay. Y tiene varios objetivos principales. Tiene como objetivo ayudar con el origen de esta migración que tenemos de Centroamérica, principalmente de Guatemala, de El Salvador. Porque la gente no emigra porque quiere, la gente emigra porque tienen unas situaciones que les oprimen y les obligan a salir de su territorio, a dejar a su familia o a dejar su tierra. Entonces, el presidente Biden tiene como objetivo mirar cuáles son esas causas y trabajar directamente con los gobiernos de estos países centroamericanos para evitar que la gente tenga que o se vea forzada a salir de su país y luego tratar de pedir algún tipo de estatus o pedir asilo en los Estados Unidos. También como objetivo está proteger al trabajador. Hay protecciones para trabajadores agrícolas, que el trabajador agrícola por lo general tiende a ser, es fácil que le abusen económicamente porque no tiene muchas protecciones. Entonces la idea es protegerlos de tal manera que si llegan a haber abusos, ellos puedan solicitar algún tipo de visa o algún tipo de permiso inmigratorio. En este caso sería una visa tipo U, que es el tipo de visa que se le da a personas que son víctimas de un delito o de un crimen. Ok, perfecto. Entonces también otro objetivo es reunificar a las familias, hacer más fácil que las familias puedan pedir o el proceso sea más rápido. Entonces el presidente Biden quiere acelerar las peticiones que se tardan 7, 10 años, ¿no? Que se puedan procesar mucho más rápido. Pero hablando, también podemos hablar específicamente de ciertas peticiones, como por ejemplo TPS y la petición de DACA. Okay. Entonces, bajo la ley original del TPS y de DACA, después de que se cumplían ciertos requisitos, se podía solicitar la residencia permanente. Entonces, esta propuesta legislativa está pidiendo eso, que se haga, que lo que el presidente Obama en su orden ejecutiva puso como condiciones para que alguien que recibe DACA pueda
pedir la residencia permanente o el green card, que eso se haga cumplir, porque el presidente Trump tuvo la intención de parar o de acabar con DACA, y lo que se está haciendo esta vez es retomar lo que había hecho el presidente Obama, pero en vez de dejarlo en orden ejecutiva, cierto que solamente puede durar el tiempo que dura ese presidente normalmente, en vez de ser orden ejecutiva lo vamos a convertir en una ley. Okay. Para que venga quien venga como presidente de aquí en adelante, la gente que llenaba los requisitos para DACA y que teniendo DACA llenaba los requisitos para el Green Card, lo pueda obtener. La misma situación la tenemos con las personas que recibieron el TPS, ¿no? Entonces, personas que originalmente, lo mismo, bajo el presidente Trump se quería acabar con los beneficios del TPS. Entonces, estamos retomando los beneficios que tenían anteriormente. Y lo que estamos proponiendo es que bajo esta nueva ley, las personas que podían obtener un green card después de cierto tiempo, o tarjeta verde o residencia, después de cierta cantidad de años, que lo puedan obtener, que puedan llegar a tener esa residencia permanente. Ok. Y las personas, los migrantes en general, por decirte, la persona que cruza la frontera ilegalmente, la persona que cruza la frontera con una visa de turista, se queda acá, estas personas, ¿cómo se podrían ver beneficiadas en dado caso esta reforma fuera aceptada? Entonces, no te puedo dar datos exactos, porque la propuesta de ley hace referencia a ciertos códigos de la ley que tienen que ser interpretados y todavía no es ley. Entonces, no te quiero dar cifras muy concretas, pero la idea de este nuevo plan es que personas que han venido viviendo bastante tiempo en los Estados Unidos y no se han metido en problemas criminales y que han venido pagando sus impuestos, puedan tener sus papeles, puedan arreglar. Entonces, en ese sentido, y es algo que siempre le he recomendado a mis clientes, incluso los que en ese momento no ven ninguna manera de poder arreglar, de todas maneras, puede arreglar o no puede arreglar en este momento, haga sus impuestos, haga su informe de impuestos. Eso demuestra que usted es un ciudadano que contribuye a este país, ¿cierto? Pague sus impuestos. No hay que tener número de seguro social, se puede hacer con un número de ITIN que se pide directamente con el Departamento de Rentas e Impuestos, con el IRS. Okay. Entonces, es muy importante seguir, ahora que viene la época de hacer impuestos, hacer el informe de impuestos. Si no tienen un número de ITIN, pueden pedir el número de ITIN directamente con el IRS. Para las personas, salga independientemente de los detalles de la ley. La ley tiene, esta propuesta de ley tiene la intención de que las personas que han venido viviendo bastante tiempo en el país, que pagan sus impuestos y que no cometen crímenes, puedan arreglar, puedan tener papeles. Entonces, más que darles una cifra exacta, yo pienso que es importante que la gente, nuestros compañeros latinoamericanos en los Estados Unidos que quieren quedarse en este país, tengan cuidado, sigan teniendo cuidado y no tener ningún tipo de récord criminal, o si lo llegan a tener, tratar de limpiarlo, que se puede tratar de hacer también, tratar de cancelar ciertas disposiciones. Pueden consultar con un abogado de defensa criminal para esto. No todas las condenas tienen que quedar, hay condenas que se pueden cancelar, pero en lo posible tratar de evitar meterse en problemas con la ley, definitivamente pagar los impuestos, y también aprender inglés. Aprender inglés, porque eso va a ser una parte importante de poder ajustar el estatus. Saber hablar hasta cierto nivel del idioma. Ok, perfecto. En el mismo camino, Bellany, ¿quiénes serían las personas que no calificarían para esta reforma? Precisamente entonces sería lo opuesto, ¿no? Uh-huh. Si hay personas que han venido viviendo mucho tiempo en este país, digamos, pero no hablan el idioma, o no, aunque es difícil, se sabe que es difícil, porque tratar de trabajar, tratar de salir adelante, ayudar a la familia en el país, encima tratar de aprender un idioma completamente diferente, uh-huh, es difícil. Pero es importante hacer ese esfuerzo. Entonces, si no hay dominio del idioma, si no se hace informe de impuestos, o si hay algún récord criminal, es muy, muy, muy difícil poder llegar a arreglar, poder llegar a tener los documentos. Claro. Entonces, de ahí las recomendaciones.
Hay una cifra concreta que sí te puedo dar. 3 años. Para quienes tienen residencia permanente. Quienes tienen un green card, por lo general tienen que esperar 5 años para solicitar la ciudadanía, ¿cierto? A menos que hayan obtenido los documentos por matrimonio. Son 3 años, pero solo por matrimonio. Todas las demás personas que tienen tarjeta verde tienen que esperar 5 años, por lo general. Okay. La nueva ley, esta propuesta de ley habla de 3 años. Entonces pasamos de 5 a 3 para la ciudadanía. Pero, ¿qué es lo que van a tener en cuenta? Dos cosas básicamente. El dominio del idioma inglés y el conocimiento de cívica norteamericana, que tanto sabemos del gobierno norteamericano, historia norteamericana, conocimiento del país. De todas maneras, este tipo de preguntas ya se hacen en el examen de la ciudadanía, ¿no? Okay. Pero es importante ir trabajando en eso. Sí, puede que alguien no esté indocumentado, tenga su tarjeta verde. Yo quiero la la ciudadanía. Ya tienen los 3 años, pues adivine que bajo la nueva ley, si se llega a aprobar, no tiene que esperar 2 años más, la puede solicitar ya. Okay. Pero tienen que tener tener cierto nivel del idioma y también cierto conocimiento cívico. Ahora, la información en cuanto a las preguntas cívicas de historia, y en cuanto al gobierno de los Estados Unidos que se hacen en el examen de la ciudadanía, están en la página de USCIS o USCIS. Pueden ir allí, practicar, mirar qué tipo de preguntas son, para tener un punto de referencia. Ok, perfecto. Okay. Entonces, si estamos hablando si en el camino por el que vamos se llega a autorizar esta reforma migratoria, por decirte, una persona que está protegida o que está dentro de DACA, dentro del TPS o migrante en general, ¿qué le recomendarías tú? ¿Qué deberían de hacer estas personas? ¿Cómo se deberían de estar preparando para, llegado el momento, poder aplicar o poder solicitar entrar a este programa? Entonces, buena pregunta. Siempre y cuando cumplan con los requisitos que debían cumplir anteriormente para obtener el Green Card, las personas que tienen TPS y que tienen DACA deberían poder solicitarlo. Se va a mirar específicamente el récord criminal y se va a mirar también, van a checar el background y de nuevo los impuestos. Entonces, ¿qué pueden ir haciendo? De nuevo, sin importar cuándo se apruebe la ley o qué cuestiones específicas de la ley se aprueben o no, estamos siendo optimistas porque tenemos un Congreso que en su mayoría es demócrata, ¿no? Y los demócratas por lo general tienden a apoyar y a darle la bienvenida al inmigrante. Pero sin importar cuáles sean los detalles, preparen sus impuestos. Tenemos hasta el 15 de abril normalmente para hacer el informe de impuestos. Después del 31 de enero llegan todas esas formas W2, las formas 1099 si son contratistas. Y si les pagan en cash, les pagan en efectivo, de todas maneras pueden hacer su informe de impuestos, pueden reportar lo que ganaron. No necesitan tener esa forma W2 o 1099. Y es más, algo que algunas personas tampoco saben. Si utiliza un número de seguro social diferente al número de ITIN con el que hace sus impuestos, de todas maneras puede hacer su informe de impuestos. Simplemente debe informarle al Departamento de Rentas e Impuestos que ese otro número es un número que usted ha utilizado durante su trabajo. Ahora no voy a pasar a hablar de si está permitido o no está permitido, eso es otro tema diferente. Ese es otro video. Ese es otro video. Pero si usted ya lo ha hecho, ya ha trabajado con cierto número, ¿cierto? De seguro social, que no es el número que le ha designado la agencia del seguro social, y quiere hacer sus impuestos, pida su número de ITIN, muy seguramente el número va a ser diferente, pero aunque el número no coincida, el Departamento de Rentas e Impuestos le va a permitir hacer el informe de impuestos. Ellos con gusto van a recibir su contribución de impuestos. Definitivamente.
Eso es algo importante en cuanto a las cuestiones criminales, penales. Si tienen un caso abierto, traten de conseguir, de asesorarse de un abogado que entienda de cuestiones inmigratorias, porque una cuestión es diferente la defensa criminal o la defensa penal de la ley relacionada con inmigración, y muchos abogados de defensa criminal o penal pueden ser excelentes, pero se enfocan específicamente en eso y no necesariamente en las consecuencias que puede tener cierta condena o cierto castigo o cierta declaración penal, consecuencias relacionadas con su estatus inmigratorio. Entonces, es una recomendación, ¿no? Tienen un caso abierto, traten de asesorarse de alguien que también entienda de cuestiones relacionadas con inmigración, para que si llega a haber alguna consecuencia negativa, podamos evitar esa consecuencia negativa. Ok. Por ejemplo, mira, a mí me han escrito varias personas y una de ellas me hizo una pregunta. Él vino, cruzó la frontera de manera ilegal, se casó acá con una persona ciudadana, no había solicitado sus papeles, tiene hijos, tiene una orden de deportación porque ya no se presentó. ¿Qué le recomendarías tú hacer a esta persona? ¿Podría aplicar a esta nueva reforma o qué se le podría recomendar? Esa es una pregunta como ya más específica, ¿no? Uh-huh. No le podría recomendar específicamente a esa persona, pero a alguien, digamos, en términos generales, las personas con una situación similar, donde existe una orden de deportación y entraron por la frontera, ya tienen hijos. Todo depende, ¿no? Esa es la respuesta típica del abogado, todo depende. Pero es así, Cada caso es diferente. En términos generales, si existe una orden de deportación, bajo el presidente Obama se estaba utilizando mucho lo que se llamaba cancellation of removal o cancellation of deportation, que es como una medida para ponerle como congelar el proceso de deportación si la persona llevaba cierta cantidad de años en el país, no se había metido en ningún problema, tiene familiares aquí que sufrirían, ciudadanos americanos que sufrirían si esa persona no está presente. Entonces, esperamos que bajo este presidente, medidas como esas, como cancellation of deportation, puedan empezar a utilizarse de nuevo como se venían utilizando bajo el presidente Obama. Bajo el presidente Trump, estas medidas se volvieron muy exigentes y no se estaba dando realmente mucho, no se estaba otorgando mucho de esto. Entonces, si yo tuviera un cliente con una situación similar, intentaríamos primero obtener ese cancellation of removal o cancellation of deportation, como ese congelamiento del proceso de deportación. Okay. Una vez obtengamos eso, tendríamos que mirar qué tipo de alivio puede obtener. Si sus hijos ya son mayores de edad, de pronto podemos hacer una petición a través de sus hijos. Si está casado con un ciudadano americano, residente, de pronto podemos hacer una petición familiar a través del esposo o el cónyuge. Ahora, como esta persona de quien tú me estás hablando, o este grupo de personas que tienen este tipo de situación, viene por la frontera, no ha entrado con un permiso, entonces no se consideran lo que se llama admissible o admisibles para inmigración. Entonces, para eso tenemos que pedir un perdón o un waiver. Y existe un proceso para pedir ese waiver de tal manera que la persona pueda ajustar su estatus sin tener que arriesgarse a salir del país y de pronto no puede regresar. Por medio de ese proceso de waiver o de perdón, se pide un permiso con el Departamento de Inmigración, donde básicamente el Departamento de Inmigración dice, ok, le damos autorización para que salga del país, tiene que ajustar su estatus o cambiar de estatus o pedir su visa, a procesarla en el consulado fuera del país, allá en la embajada de su país, pero le vamos a dar un documento que dice que usted tiene el permiso de regresar para continuar el proceso dentro del país. Okay. ¿No? Entonces, eso se puede hacer ahora. De nuevo, cada caso es diferente. Si esta persona tiene ciertos cargos o ciertos antecedentes criminales,
es una medida que no estaría disponible. Claro. Pero por lo general, si no se ha metido en problemas, ha venido trabajando cierta cantidad de tiempo, hay medidas para ayudar a una persona en esta situación por medio de la cancelación de deportación y luego por medio de un perdón, y tendría que ser elegible de alguna manera para poder ajustar su estatus, ya sea por medio de su cónyuge o ya sea por medio de sus hijos, o por medio del trabajo, que es un poco más complicado con lo del trabajo. Tengo que mencionar algo de las visas de trabajo. Bajo esta nueva propuesta de ley, se está cambiando la cantidad límite en cuanto a visas de trabajo. Las visas de trabajo tienen diferentes tipos, pero la más común se llama H1B y es para personas que tienen cierta capacitación, cierto entrenamiento que es único, es muy difícil encontrar a alguien dentro de los Estados Unidos que pueda hacer ese trabajo o que tenga esa capacitación. Entonces, normalmente para cada país hay un número fijo, un número límite por año de personas que pueden obtener ese tipo de visa, y si ya se ha pasado el número, pues ya no, aunque seas elegible, ya no vas a tener la visa y tienes que esperar, ¿verdad? Para el siguiente año, cuando exista otra vez ese número. Lo que se está proponiendo bajo este proyecto de ley es que no exista ese límite. Si se llenan los requisitos, la persona puede obtener su visa de trabajo. Ok, entonces, hablando de asilo, normalmente tenemos ciertos límites para las personas que piden asilo, ¿no? Y ciertas limitaciones. Número 1, normalmente tienen que venir hasta la frontera para pedir el asilo, ¿verdad? Tener este viaje de días, semanas, arriesgando su vida para pedir el asilo. Luego, cuando piden el asilo, les dicen, bueno, para poder hacer su solicitud de asilo tiene que hacerlo dentro del siguiente año. No todo el mundo tiene los recursos para contratar un abogado privado, porque el gobierno no te da abogado de inmigración, tienes que pagar privado, ¿verdad? Entonces, no siempre, a veces se ponen en listas de pronto de grupos de abogados que proveen servicios gratuitos, pero puede pasar el año y esta persona todavía no le toca su turno. Y cuando llegan a este país, tienen que hacer tantos ajustes, a veces vienen con niños, tienen que tratar de ajustarse a la cultura, conseguir un trabajo, meter a los niños a la escuela, que cuando se dan cuenta ya ha pasado el año y no pueden hacer su solicitud de asilo. Es otra limitación. Otra limitación también adicional en cuanto a asilo tenemos cierto número limitado que se puede dar por año o que se puede aprobar por año en cuanto a peticiones de asilo. Entonces, para poder tratar estos problemas, este proyecto de ley dice, bueno, vamos a tener ciertos centros especiales en cada uno de estos países donde las personas tienden a pedir la mayor cantidad, tenemos la mayor cantidad de asilos, peticiones de asilo. Vamos a tener centros dentro de su país donde la persona puede ir y empezar su proceso de petición de asilo sin tener que hacer ese viaje, arriesgando su vida. Ok, interesante. Bien, wow. Y luego, en cuanto al año, nos vamos a deshacer del año. Ya no está esa limitación de que hay que presentar esa petición dentro del mismo año. Y luego vamos a pedir incrementar la cifra de peticiones de asilo que se hacen por año. Entonces, y luego tenemos también una propuesta de $4 billones para hacer trabajo interagencia, para estar trabajando con los gobiernos de estos países, en nuestro caso para los latinoamericanos, más específicamente Honduras, El Salvador, Guatemala, donde se le apoya a los gobiernos de ese país, se les dé fondos para que ellos puedan tratar sus problemas de pobreza o de corrupción, que son los que hacen que la gente sienta que tiene que salir de su país. Sí. Esta reforma migratoria está ayudando tanto a las personas que estamos acá como evitando una migración en un futuro, que puedan... Es una reforma migratoria que realmente ahí te puedes dar cuenta que no está pensada la semana pasada, que no la realizaron o la estructuraron el mes pasado, sino es algo que ya viene estudiado desde hace años, ¿no?
¿sí? Y de pronto algunos puntos adicionales serían, bueno, también, estando, no solamente se sufre de abuso, se sufre de maltrato en nuestros países, también muchos de nuestros compañeros latinoamericanos, cuando vienen a este país a trabajar y a luchar por su familia, sufren de discriminación o sufren de maltrato o son víctimas de algún delito o de algún crimen. Para esto existen visas que típicamente son la visa VAWA, que es más relacionada con relaciones de pareja, la visa T y la visa U. Estas visas tienen un tope máximo de 10,000 que pueden ser aprobadas por año. La propuesta es que ese número suba de 10,000 a 30,000 por año. 10,000, estamos hablando en general, 10,000 solicitudes, hasta ahí estamos. Si se llega a las 10,000, ya no más, no solamente para un país, para Centroamérica o es en general. Es en general, incluyendo África, Asia, en fin. Ahora, algo que no quiero que se me olvide, no quiero que se me olvide mencionar. Normalmente cuando alguien se queda en el país, tiene permiso de estadía y se queda más tiempo, existe una regla que es la regla de los 3 años y los 10 años. ¿Has escuchado de esto? Entonces, si te quedas más de 6 meses, no puedes regresar por 3 años. Si te quedas más de un año, no puedes regresar por 10 años. Okay. Y muchas veces esas estadías no son necesariamente algo voluntario. A veces es porque nos vemos forzados o porque hay situaciones intrafamiliares o porque hay violencia en el país, inestabilidad económica, situaciones que no nos permiten regresar a nuestro país dentro del tiempo límite para regresar. De pronto se tiene una visa de turista, no se alcanzó a regresar y estas personas luego tienen que privarse de ver a su familia en los Estados Unidos por 10 años, por 3 años. Este proyecto de ley tiene la intención de eliminar esa regla de los 3 años y los 10 años con la intención de que las familias se puedan reunificar. Ok. Definitivamente una propuesta en pro. Como ellos se dan a conocer, los demócratas pro inmigrantes, pues esta propuesta es algo, como la han llamado, bastante ambiciosa, ¿cierto? Es bastante ambiciosa, pero al mismo tiempo hemos estado esperándolo por muchísimo tiempo. Más tiempo del que se debería, en mi opinión personal. Llevo 18 años en este país y desde el momento en el que llegué se ha venido esperando una reforma de este tipo. La última reforma que tuvimos de este tipo fue al inicio de los 80, imagínate, hace 40 años. Yes, hace casi 40 años. Es el momento. Definitivamente la comunidad bueno, se necesita en este país. Las personas latinoamericanas venimos definitivamente a trabajar fuerte, a darlo todo, y esta es la recompensa, se podría decir, ¿verdad? A todo el trabajo que las personas de nuestros países en habla hispana vienen a dar a este país. Mi querida Bellanid, en resumen, ¿cómo podemos decirle a la gente entonces, ok, espérense, no vayan a ningún lado ahorita, todavía no es el momento, no le den el dinero si alguien le dice sí o algo? ¿Qué tienen que esperar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo diría el número uno es, antes de ir a cualquier parte, prepárense. ¿Qué es lo que busco? Estoy buscando, soy residente, quiero una ciudadanía. Usted sabe que le van a pedir cierto conocimiento de cívica norteamericana y le van a pedir cierto nivel del idioma, le van a hacer ciertas preguntas. Últimamente se cambió el formato de las preguntas del examen de ciudadanías, es un poquito más complicado y el número de preguntas subió. Entonces prepárese con el idioma, prepárese en su conocimiento de cívica. Si usted es alguien que está buscando la residencia permanente, a través de algún tipo de petición,
tenga sus impuestos hechos, si tiene algún caso criminal o penal, asegúrese de que la disposición o la resolución de ese caso no le vaya a afectar en el momento en el que usted vaya enfrente de algún juez de inmigración o en el momento en el que haga su solicitud de inmigración. Y en lo posible, pues mejor aún, evite tener cualquier problema con la ley. Nosotros tenemos en nuestra página de internet, tenemos varios videos también en nuestro canal de YouTube, donde damos cierta información de con qué cosas hay que tener cuidado en particular para evitar cargos penales y si se tiene un caso, cuál es el proceso. ¿Y qué tipo de pasos usted puede seguir para que ese proceso criminal o penal no le vaya a afectar con su caso en inmigración? Ahora, si alguien piensa que no llena los requisitos, aunque usted no llene los requisitos, de todas maneras es bueno siempre tener estos tips en cuenta porque uno nunca sabe, la ley puede cambiar, así como hoy cambiamos de presidente y el presidente cambió hace 4 años y las cosas cambiaron en contra de los inmigrantes, puede que sigan mejorando para los inmigrantes, puede que si usted no es elegible hoy, sea elegible mañana, ¿no? Y cuando vaya a hacer su solicitud, cuando contacte a alguien para hacer su solicitud de inmigración, ojo con los llamados notarios. Yo sé que por lo menos en México el notario es algún tipo como de abogado también, pero no en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por lo menos en Massachusetts, se es notario prácticamente en cuestión de semanas. Así que para ser un abogado en Massachusetts o en los Estados Unidos, tienes que estudiar mínimo 7 años en la universidad. Es una gran diferencia. Entonces, busquen, si no hay fondos, busquen organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones de abogados, páginas de internet como USCIS o la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Tienen listas de grupos de abogados que son licenciados. De esa manera usted sabe que está yendo a alguien que tiene licencia en su estado para ejercer la ley. No simplemente porque alguien se llame notario es abogado. Vaya con la plata y diga, ok, él me dijo que me va a solucionar y que voy a ser de los primeros. No. O que va a ser el proceso más rápido. El tener un abogado no acelera su proceso necesariamente, no lo pone de primeras en la lista. El abogado es una guía para que no se cometan errores que le lleven a retrasar el proceso o a que le nieguen su petición. El abogado le ayuda a recolectar las mejores evidencias, le informa acerca del proceso, le dice con qué tener cuidado, qué hacer, qué no hacer para prepararse. Pero el hecho de tener un abogado no le va a acelerar. Si alguien le dice, mire, si usted me da el dinero ya, la próxima semana usted va a tener sus papeles o el próximo mes, eso no es posible. Hay que tener paciencia, hay que esperar en la fila con los demás. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Benny, por el tiempo que te tomas para conversar con nosotros. Y ya nos surgió el tema para el siguiente video, así que siempre manténganse en sintonía, síganos, la información de ambos siempre está acá en el video, en el transcurso del video. Y te agradezco tu tiempo. Gracias, Quique, por darme la oportunidad de compartir esto con nuestros amigos latinoamericanos. Todos, yo lo creo firmemente, por lo menos 90% de nosotros estamos aquí porque queremos salir adelante, queremos un mejor futuro para nosotros y para nuestras familias aquí y en nuestros países, venimos a contribuir. Así que esta información ojalá les pueda facilitar ese objetivo, ¿no? Y que más da mucha satisfacción ver que alguien que viene al país, viene sin nada, solamente con una caja llena de esperanzas, de ilusiones, ¿no? Y puede llegar a ayudar a su familia a salir adelante y a ser un ejemplo para su familia, para su país. Así que en cualquier manera que podamos colaborar, lo vamos a hacer. Aquí estamos, la oficina legal de Benjamin Montoya Sheehan. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces prepárate que el próximo tema ya lo tenemos, que es sobre los impuestos. Perfecto, si viene la temporada de impuestos, vamos a hablar de impuestos. Perfecto, te agradezco. Que pases una buena tarde. Chao, chao. Gracias, Quique. Tú también.